Amén, mis amados hermanos, busquen allí donde fue leída nuestra lectura bíblica en Efesios capítulo 4, a su versículo 12 y 13. Vamos a leer dos versículos nomás. Efesios capítulo 4, a su versículo 12 a 13. Amén. Dice la palabra de Dios de esta manera: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Otra pregunta: ¿cuál es el tema que vamos a mirar? Amén. Cuando hablamos de las características, casi hay veces empezamos a preguntar, ¿qué es característica? ¿Verdad? Uno que hace gimnasio, uno que va al gimnasio, ¿cuál es su carácter? ¿Cuál es su forma? Luego se nota, allí se va a mirar los músculos, ¿verdad? No, como yo no hago ejercicio, quizás algún momento vamos a entrar en gimnasio. Esas son las características que se ve a los que hacen gimnasio. Pero la palabra de Dios nos compara también que el creyente espiritual debe de ver características, cómo está creciendo en su vida espiritual. El apóstol Pablo incluye una frase muy importante cuando define la meta del ministerio de la iglesia. Él dice: hasta que todos lleguemos a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es difícil, ¿verdad? Para llegar a la plenitud de nuestro Señor Jesucristo, nos quedamos, como dice la palabra de Dios, somos como langosta en la tierra, así nos ve Dios. Pero el apóstol Pablo define la palabra que hasta que todos lleguemos a la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Pero el propósito de Pablo en esta carta era ayudar a los hermanos de esta iglesia a alcanzar la madurez en su vida espiritual y su vida diaria. Ese es el propósito de la carta de Pablo a los Efesios, a la iglesia. Es dirigida. Sabemos, mis amados hermanos, Pablo siempre él dice de lo que es crecer en nuestro espíritu. Quizás ustedes me van a estar preguntando, o quizás ustedes están entrando en dudas. ¿Qué espíritu va a hablar el hermano? ¿Será el Espíritu Santo? Acuerden, cuando vine hace mucho tiempo aquí, creo que es mi primer mensaje, cuando vine con el tema la santificación, creo que mi cuñada sabe, ¿verdad? Estamos formados de tres cosas: cuerpo, alma y espíritu. Y el que vamos a mirar hoy es el espíritu. Cada ser humano, sea cristiano, sea no cristiano, tiene un espíritu. ¿Saben eso? Y ese espíritu algún día va a dar cuenta delante de Dios. Y ese espíritu debe estar conectado con Jesucristo. Por eso Pablo dice: hasta que todos lleguemos a la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay una cosa aquí. Nuestra vida diaria debe de crecer. La triste realidad donde estamos viviendo es que poco de nosotros la hemos alcanzado, nuestro crecimiento espiritual. No estamos mostrando, como dije, uno que hace gimnasio, hace ejercicio,
Menos de unos 2, 3 meses ya se nota la diferencia. Estoy en la introducción. Espérense, ahorita vamos a llegar en las características. Aquí arreglé unos cuantos características. Espero que puedo salir en esta hora con lo que he arreglado para ustedes, amada iglesia. Entonces estamos mirando las características del crecimiento espiritual. Pablo anima a la iglesia que ellos deben de llegar a la estatura de nuestro Señor Jesucristo, a un varón perfecto a la plenitud de Él. Como dije, la triste realidad es que no estamos creciendo. Hay unos todavía siguen gateando como un bebé, no quieren crecer. Esto es tristeza. Un padre de familia cuando mira a su bebé, ya tiene sus 7, 8 meses y allí sigue. Un año, allí todavía, 2, 3 años todavía sigue gateando. Es triste eso. Hay veces así nos encontramos en nuestra vida espiritual. Uno de los mayores obstáculos, mis amados hermanos, escuchen eso. Uno de los mayores obstáculos para nuestro crecimiento espiritual es que solemos, escuchen, es que solemos cambiar lo que hacemos en vez de lo que somos. ¿Entienden eso? Hay veces lo que nosotros queremos como cristianos es cambiar de lo que somos, de lo que hacemos, las cosas que hacemos, ¿verdad? Pero es eso lo que hay veces los creyentes confunden, mis amados hermanos. Solemos cambiar lo que hacemos. Pero hay algo aquí lo que vamos a mirar en esta tarde. Estamos luchando en esta vida en hacer ajuste en lo que las personas ven de nosotros y olvidamos lo más importante, lo que solo Dios puede ver a cada creyente. Amados hermanos, es muy importante este tema. Hoy en esta tarde con ustedes quiero compartir las características del verdadero crecimiento espiritual. Obviamente, este tema en la palabra de Dios encontramos mucho más sobre este tema, sobre el crecimiento espiritual. Pero hoy en esta tarde hablaré sobre las características. La palabra características es semejanza o carácter. Pero hoy quiero hablar sobre lo principal, sobre el principal crecimiento espiritual del creyente que refleja muy bien cuando estamos en crecimiento espiritual. Debemos reflejar. 1, dije las características. El punto número 1 o el primer característica, el crecimiento espiritual se basa totalmente en el nuevo nacimiento. Esa es la característica. En otras palabras, el crecimiento espiritual está basado en una salvación. ¿Entienden eso? La palabra salvación es que se basa en que nosotros estamos redimidos, rescatados. Para poder crecer en nuestra vida espiritual, para ser espiritual, debemos ser rescatados primero. Si alguien está apuntando, el primer característica, el crecimiento espiritual se basa totalmente en el nuevo nacimiento. Es un nacimiento real. No tenemos vida espiritual si no hemos nacido de nuevo y no hemos recibido el perdón de Dios. No podemos hablar del crecimiento espiritual si no hemos recibido nuestro Señor y Salvador Jesucristo en nuestro corazón. Así que
Tu crecimiento espiritual, amado hermano, amada hermana, no tiene que ver principalmente con que tus padres son cristianos. Porque hoy en día hay veces nos confundimos porque nuestros parientes, nuestros padres, nuestras madres son cristianos. Y como hijos, ¿qué decimos? Soy cristiano también. Pero no hemos aceptado Cristo en nuestro corazón. El nuevo nacimiento, la redención debe ser a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese es el base. Ese es el que dice que es el crecimiento espiritual. Se basa en el nuevo nacimiento, mis amados hermanos. Si tú has nacido de nuevo, es allí tu espíritu, porque somos hecho cuerpo, alma, espíritu, y el Espíritu Santo viene a unir con tu espíritu, y tu espíritu debe de crecer. Es a través de un nuevo nacimiento, así podemos crecer espiritualmente, mis amados hermanos. Se trata primero de un asunto individual. No se trata de que tu familia, de que tus amigos son cristianos y puedes ser cristiano. No, mis amados hermanos. Es individual. Cuando hablo de individual, cada uno reconoce a Cristo como su único Salvador personal. Es allí donde tú, amado hermano, amada hermana, que estás sentado en esta hora, es a través de eso puede mirar las características en tu vida que estás creciendo. Como digo, uno que hace gimnasio debe de participar en el gimnasio para que agarra forma y se ve la diferencia, cómo está dando resultado de lo que hace. Así somos en nuestra vida espiritual. Es individual. Cada quien debe de reconocer a Cristo como su único Salvador personal. Dos características. El crecimiento espiritual se basa en la obra del Espíritu Santo. Escuchen eso. Se basa en la obra del Espíritu Santo en el creyente. El apóstol Pablo nos enseña que necesitamos vivir bajo la influencia del Espíritu Santo para crecer espiritualmente. Amados hermanos, cuando hay un nuevo nacimiento, nace el creyente espiritualmente como bebé. Y el creyente espiritual debe de crecer. Dice Pablo, los versículos 12 y 13 que hemos leído, hasta que todos lleguen o lleguemos a la plenitud de Jesucristo. Para poder llegar en eso, debemos nacer de nuevo, y para que a través del Espíritu Santo podemos crecer, mis amados hermanos. Por tanto, tengamos cuidado cómo andar. Tengamos cuidado cómo andar. No como insensato, sino como sabio, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seas necio, sino entendido cuál sea la voluntad del Señor.
y dice Pablo, y no se embraguen con vino en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu Santo. No nos confundimos, porque hay muchos hoy en día dicen ser llenos del Espíritu Santo, mas ni siquiera leen la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios, amada iglesia, podemos crecer espiritualmente. Podemos mostrar las características, los cambios que hay en nuestras vidas. Sin la Biblia, sin el Espíritu Santo, sin un nuevo nacimiento en la vida, nunca vas a mirar el progreso en tu vida. Si has nacido, amado hermano, amada hermana, has aceptado a Cristo en su corazón, debes de crecer. Juan 1:12, ¿qué dice? Mas los que vieron y creyeron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Has creído en Jesucristo? ¿Eres nueva criatura en Cristo Jesús? Debes de crecer y mostrar de lo que estás creciendo. Porque hoy en día, mis amados hermanos, hay hermanos que están por años dentro de una iglesia y siguen gateando todavía. Pero no todos crecemos iguales. Si leemos la palabra de Dios y venimos en la casa de oración, así vamos a crecer. No vamos a crecer en la casa, porque hoy en día hay una costumbre que ya está entrando en nosotros como cristianos. Hay veces confundimos, dice que hay veces decimos, al estar en la casa vamos a crecer en nuestra vida espiritual. Pero la palabra de Dios nos dice, no dejando de congregar, como algunos ya tienen por costumbre. Porque hay veces nosotros solemos hacer así. Pensamos, al estar en la casa, vamos a crecer, pero no, mis amados hermanos. La Biblia enseña mucho sobre la obra del Espíritu Santo. Por ejemplo, nos enseña que Él nos guiará a toda verdad y nos consuela, mis amados hermanos. Si ya has aceptado a Cristo en tu corazón, el Espíritu Santo te guiará en toda verdad y te consuela. Yo no sé en qué te estás pasando en estos tiempos. Yo no sé dónde te encuentras en tu vida espiritual. Yo no sé si estás creciendo o sigues siendo así como cuando aceptaste Cristo en tu corazón. Si es así, este mensaje puede llegar en tu vida, puede llegar en tu alma, en esta vida, en esta hora, porque el Espíritu Santo nos va a guiar y nos guiará. No hay crecimiento, mis amados hermanos, no hay crecimiento espiritual en nuestras vidas si el Espíritu Santo no está trabajando estas cosas que solo Él puede hacerlas. Solo el Espíritu Santo puede hacer que tú crezcas en tu vida espiritual. Vuelvo a decir de los que hacen ejercicio. Ellos crecen. Un futbolista, ¿cómo crece? Ellos tienen que ir al campo para ejercer de lo que van a hacer. Y poco a poco ya se muestra, este es un buen jugador. Este es el bueno. Así debemos ser en nuestra vida espiritual. Debe reflejar que eres cristiano. Debe reflejar que has nacido de nuevo. Ese es el propósito de Pablo cuando él dice, hasta que todos lleguemos a la plenitud de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tercero, características.
Tercero, características. El crecimiento espiritual se basa en un conocimiento experiencial de la gracia de nuestro Dios. El crecimiento espiritual se basa en un conocimiento experiencial de la gracia de Dios. En segunda de Pedro, capítulo 3, 18, vayan allí conmigo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice la palabra de esta manera: pues hablando palabra infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Segunda de Pedro, ¿alguien me puede leer allí en el 3:18? Segunda de Pedro 3:18, hermanos. Amén. ¿Quién nos llama en el crecimiento? Dios. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de Dios. Por eso el tercer característica, el crecimiento espiritual se basa en un conocimiento experiencial de la gracia de Dios. Es muy diferente saber, mis amados hermanos, cosas sobre Dios que conocer a Dios. Muchos saben cosas de Dios. Todo mundo sabe quién es Dios, pero más no saben qué hace Dios. Dios, mis amados hermanos, mandó su Hijo unigénito en este mundo. Toda gente sabe que Dios ha hecho los cielos y la tierra, pero hay veces estamos desactivos en lo que Dios hace en nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Tenemos mucha información sobre Dios, conocemos su atributo. Podemos citar la palabra, hablar sobre lo que Él ha revelado, pero una pregunta lo que debemos hacer: ¿lo conoces en privado a Dios? Cuando hacemos esa pregunta, ¿lo conocemos a Dios en privado? Pedro escribió el versículo que leyó el hermano: antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. A Él sea la gloria. El apóstol Pedro habla del crecimiento en conocimiento. Él dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento. Esta gracia, mis amados hermanos, incluye el aspecto experimental de haber sentido el perdón de nuestros pecados y el profundo amor de Dios. Nosotros debemos experimentar que somos perdonados por Dios, por la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No merecíamos, pero por la gracia de Dios mandó su Hijo. Si no conocemos de una manera profunda la gracia de Dios, no podremos compartirla con otras
personas ni crecer. Si no conocemos a Dios, si no leemos la palabra de Dios, porque es a través de la palabra podemos conocer a Dios, mis amados hermanos. Todos saben la obra de Dios. La gente sabe que Dios ha hecho los cielos y la tierra de lo que hay en la tierra. Pero lamentablemente ellos no quieren conocer la gracia de Dios. Tanto como nosotros como cristianos hemos reconocido, hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, entonces nosotros necesitamos crecer espiritualmente. 4 características. La hora me está diciendo, muy pronto vas a bajar allí. El tiempo está en nuestra contra. 4 características. El crecimiento espiritual genera una actitud de humildad. Ese otro característica. Humildad. Es contradictorio decir que estamos creciendo espiritualmente mientras que somos orgullosos. Hay veces somos orgullosos. Es allí donde mostramos que no estamos creciendo en nuestra vida espiritual. Con lo poquito que tenemos, pensamos que somos más que todos. Pero en los ojos de Dios no somos nada. No somos nada, mis amados hermanos. Procuramos, cuanto nosotros crecemos en nuestra vida espiritual, debe de haber humildad, no orgulloso. Si lo que sabes de Dios es correcto, ese conocimiento debe llevarte a reflejar lo que Dios es. Esa es la palabra. A través de la palabra de Dios, allí vas a conocer a Dios y es allí donde puedes reflejar que eres cristiano y seguidor de Jesucristo. Dios exalta al humilde y tiene una pasión singular por él. Dios exalta al humilde y Dios lo cuida siempre. Pero al altivo, un himno que siempre cantamos, Dios mira al lejos al altivo, pero al humilde lo mira cerca. Por eso la palabra de Dios nos empuja de practicar la humildad para que podemos, a través de nuestra humildad, amados hermanos, podemos reflejar Dios en nuestras vidas. Qué alegría cuando nos miran en la calle. Allí va un hijo de Dios. En vez que nos dice, ahí va el orgulloso, ahí va el humilde. Es eso lo que esperamos. Es eso lo que refleja cuando estamos creciendo en nuestra vida espiritual. Cuando no estamos creciendo, mis amados hermanos, lo que refleja en nuestras vidas es el orgullo, es el ego. Una de las palabras que he escuchado cuando predica el hermano pastor aquí, parecíamos favoriales. Sentimos así muy esponjado, pero no somos nada delante de Dios. Eso dice la palabra de Dios, que estamos reflejando al mundo que no somos cristianos y no estamos creciendo en nuestra vida espiritual. Necesitamos seguir el ejemplo de Jesús. Nuestro Señor Jesucristo Él no vino aquí para ser orgulloso. Haya pues en ustedes esta actitud, esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús, el cual
aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Así hizo nuestro Señor Jesucristo. La humildad, siendo Dios, pero Él no le importó por amor a ti, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Es lo que hizo nuestro Señor y Salvador Jesucristo, según Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8. Nuestro Señor Jesucristo, a pesar que Él es Dios, se despojó en lo que es Él y se entregó en la cruz por nosotros, haciéndose obediente, mis amados hermanos, obediente hasta la muerte, y muerte en la cruz del Calvario. Es eso lo que hizo Jesucristo, la humildad que hubo en Él para salvarte a ti y a mí, para que tengamos esa salvación, esa redención, ese rescate. Teniendo todas las facultades para haber nacido en un palacio, nuestro Señor vino a nacer en un pesebre por amor a nosotros y a morir por pecadores, eligiendo la peor de las muertes, mis amados hermanos. Así nos modeló una actitud de humildad. Si piensas que eres seguidor de Jesucristo, haya pues esa humildad en ti, amado hermano, hermana. Haya pues esa humildad para que reflejemos que somos cristianos aquí en este lugar. Reflejemos. Es difícil, pero no todo no se puede, sino que es posible de hacer las cosas. Cuanto leemos la palabra de Dios, cuanto hay servicio, cuanto hay exposición de la palabra de Dios, así vamos a crecer y reflejar allá afuera. Amados hermanos, seguimos adelante y practicamos la humildad, porque a través de tu humildad, de tu comportamiento, de tu actitud en el trabajo, en donde quiera que andas, es allí donde va a reflejar. Aunque no sabes leer, amada hermano, hermana, aunque no sabes leer, a través de tu actitud la gente se quedarán callado. ¿Por qué? Porque tu actitud está diciendo: yo soy de Cristo, yo he nacido de nuevo, yo conozco a Dios a través de la palabra de Él. Es el cuarto característica. Cinco características. La hora no nos espera. 5 características. El crecimiento espiritual viene como efecto de una transformación real. Es el 5 características. Dios nos recibe tal y como somos, pero nos ama demasiado como para dejarnos así aquí en la tierra. Por eso en Romanos capítulo 12, si pueden ir allí conmigo rápidamente, Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos capítulo 12, versículo 1 a 2, dice así. Voy a leer. 1 a 2. Así pues, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentáis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Amados hermanos, por tanto, dice Pablo, les ruego por las misericordias de Dios que presentáis sus cuerpos como sacrificio y vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten, dice Pablo, no se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Como cristiano, nuestra mente está renovado por la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto delante de Él. En respuesta del Evangelio, debemos vivir con mente transformada para crecer espiritualmente, mis amados hermanos. Ahí vamos con el seis características. El crecimiento espiritual inspira una actitud de avance. Según Filipenses capítulo 3, vayamos allí conmigo. Filipenses capítulo 3, versículo 13 a 14. ¿Alguien puede leer allí? Filipenses capítulo 3, versículo 13 a 14. Amén, hermano. El crecimiento espiritual inspira una actitud de avance. Pablo dice, ¿qué es lo que olvida Pablo? Lo que quedó atrás. Pero nosotros hay veces nos gusta traer de lo que quedó atrás y poner enfrente y seguir los que quedó atrás. Pablo aquí dice en 3:13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero ¿qué decimos hoy en día? No, ya acabé mi carrera, hermanos. Y apenas llevamos en el servicio aquí o aquí en un privilegio un año, ¿verdad? 2 años. Ya acabé, ya me voy. Pero ¿qué dice Pablo? No pretendo, dice Pablo, de haber alcanzado. No pretendo, Pablo, a pesar que él fundó muchas iglesias. Y tú, amado hermano, hermana, que tú ya quieres renunciar a la obra de Dios, ¿cuántas iglesias has fundado como Pablo? Si Pablo dice, no pretendo de haber alcanzado, y tú dices, ya lo alcanzaste, como que estamos haciendo mentiroso al Pablo. Cuando Dios trabaja en nuestras vidas, nos reta a seguir creciendo. El apóstol Pablo escribió al respecto, dice, hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado. Pero una cosa, dice Pablo, pero una cosa hago, dice Pablo, olvidando lo que queda atrás. Si has hecho algo atrás, ya quedó. Hermano mío en el Señor, para que tú crezcas en tu vida espiritual, no traigas las cosas que habías hecho. Sigue a la meta, como dice Pablo. Llévalo en tu mente diciendo, no pretendo haber yo ya alcanzado, sino que me falta. En esta vida hay pruebas, hay luchas que te pueden atrasar en tu vida espiritual. Pero Pablo dice, hermanos míos, déjalos atrás. El Pablo, hermanos, yo mismo no considero haberlo alcanzado,
pero una cosa hago, dice Pablo, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es eso lo que quiere Pablo a la iglesia de Filipo. Él siempre dice, no pretendo de haberlo yo alcanzado. Si Pablo dice que él no ha alcanzado todo, es un reto que Pablo hace en nuestras vidas, mis amados hermanos. Si tú estás trabajando en la obra de Dios, siga adelante, échale gana para que, como dice Pablo, para que gano la corona del Supremo. Quizás aquí no te valoran, quizás aquí no te miran cómo estás trabajando en la obra de Dios, pero siga la meta para que puedas crecer en tu vida espiritual. Pablo no estaba pendiente de sus retrovisores, es decir, no está mirando de atrás. Mientras avanzaba en el crecimiento espiritual, nosotros, mis amados hermanos, necesitamos dejar de vivir el de ayer. Hay veces en que estamos estancados y por eso debemos pasar mucho tiempo de crecer en nuestra vida espiritual. Hay veces solo pensamos lo que habíamos hecho y olvidamos lo que Dios nos dice. Hay cosas que Dios tiene para nosotros que no podemos recibir mientras cargamos con nuestro pasado, mis amados hermanos. Hay veces cargamos nuestro pasado. No queremos olvidar, como dice Pablo. Debemos olvidar y dejar lo que queda atrás y seguir adelante. Debemos avanzar hacia la meta de conocer más a Cristo y ser semejante a Él, como dicen los versículos que leemos al empezar. Hasta que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios. Es difícil, pero no todo es imposible. El último característica, 7, los que están apuntando, el crecimiento espiritual promueve una actitud de servicio. Nos cuesta, hermanos, ¿verdad? Cuando dice, tu crecimiento espiritual promueve una actitud de servicio. Cuando se habla de servicio, como que nos espanta. Quizás no estamos sirviendo en la iglesia. Quizás estamos acomodados en nuestras casas. Según Mateo 20, 27, 28, no voy a leer, pero voy a decir estas palabras así. El crecimiento espiritual promueve una actitud de servicio. Mateo capítulo 20, 27, 28. Nuestro Señor Jesucristo enseñó, y el que entre ustedes, dice Él, quiera ser el primero, será su siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Por eso, el último que estamos mirando, las características, el crecimiento espiritual promueve una actitud de servicio. Así como vino nuestro Señor Jesucristo. Él no vino, dice, para que sea servido, sino que Él vino para servir, mis amados hermanos. Pero hoy en día olvidamos, decimos que estamos siguiendo a nuestro Maestro, pero hoy en día queremos que nos sirven a nosotros, en vez de servir a los demás. Hay veces miramos las necesidades, ¿qué decimos? Hay que arreglar su problema. Con que estoy bien. Pero la palabra de Dios nos reta de ayudar, de servir. No esperamos que nos sirvan,
esperamos de servir. Es allí donde va a reflejar que estás creciendo y tu actitud en tu crecimiento espiritual. Reflejemos a Cristo, mis amados hermanos, cuando renunciamos a una vida centrada en nosotros, porque hay vida centrada en nosotros. Hay cosas que nos impiden de crecer y demostrar que estamos creciendo. Y decimos, todo está bien, pero la palabra de Dios nos dice, todavía eres bebé. ¿Qué dice la lectura fue leída? Hay veces por eso nos lleva cualquier doctrina que viene y vamos atrás. ¿Por qué? Porque no estamos creciendo en nuestra vida espiritual. Para concluir, los que apuntaron, primer característico, ¿cuál es? Si ustedes son estudiantes buenos en esta tarde. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Amada iglesia, cumplimos todo esto. ¿Quieres reflejar a Cristo en tu corazón o a todo el mundo que estás creciendo? Llevamos estos puntos en nuestras vidas. Son características. La palabra característica, tu actitud, cómo estás creciendo, tu reflejo, cómo estás creciendo. Si tú no sabes leer, predica a Cristo a través de tu actitud y tu comportamiento. Palabra de Dios, incline su rostro conmigo.